10 derrotas consecutivas te marcan como el fracaso del octágono. Pero tus ojos no ven este ring, sino una arena de sangre y cuerpos. Y cuando el primer golpe busca tu cara, la bestia que vive en tus pesadillas despierta para masacrar. La pregunta ya no es si vas a ganar, sino ¿qué te convirtió en un villano? Kento esquivó el golpe que iba a noquearlo. Vos esquivá la desgracia de no estar suscripto y conectá un like directo a la mandíbula del algoritmo. Los ojos de Kento se abrieron de golpe, no solo por el sobresalto, sino por una visión que lo perseguía. Sangre, cuerpos y la cruda realidad de una arena donde la supervivencia se pagaba con dolor. Manos ensangrentadas, un ring con gradas llenas. No había tregua en ese recuerdo. ¡Kento! ¡Ey, Kento! ¿Qué te pasa? ¡Espabilate, che! ¡Concentrate! La voz de su entrenador lo trajo de vuelta a la realidad. Estaba en un ring, pero no era el de sus pesadillas, sino uno de la liga menor, bajo luces que no disimulaban las cicatrices en su cuerpo. Miró a su alrededor, desorientado por un momento. Desde la otra esquina, su oponente, Ryuji, se preparaba con una sonrisa confiada. El público gritaba y se escuchaba a lo lejos la voz de alguien alentando a Ryuji. «Dale, Ryuji, vos podés, terminá con él de una vez, ya casi no aguanta». La reputación de Kento lo precedía. «Este pibe perdió todas las peleas hasta ahora, la tenés ganada». El referee los llamó al centro. Ryuji no perdió la oportunidad de escupir un poco de veneno. 10 derrotas seguidas, patético. Mejor ya ni te defiendas, le dijo con una sonrisa. Kento se mantuvo en silencio, su mirada algo perdida. «Vamos a terminar esto, a sus posiciones», anunció el referee. El entrenador de Kento le dio un último consejo. «Tranquilo, Kento, solo hacé lo que practicamos, vas a estar bien». Pero Kento solo tenía una expresión seria, casi ausente. El referee repitió las reglas, sin rodillazos ni codazos a la cara, y finalmente dio la señal. «Kento, a pelear». Ryuji no se hizo rogar, lanzó un puñetazo rápido y directo, lleno de una confianza que rozaba la arrogancia. Quería terminar esto rápido. Pero algo en Kento lo descolocó. Sus ojos, aunque fijos, parecían vacíos. «¿Pero qué le pasa a este tipo?», se preguntó Ryuji, sintiendo una punzada de incomodidad. Una sensación extraña lo invadió. «Esto se siente mal, muy mal». Kento seguía parado, impasible. Ryuji lo miró con detenimiento. «¿A dónde estás mirando, boludo? Che, tenés los ojos completamente muertos». Descartó la sensación como una distracción. «¿Cómo se te ocurre subir al ring así? En fin, no importa, te voy a liquidar rápido». Calculó su siguiente movimiento. Un deslizamiento rápido, un gancho limpio y la victoria sería suya. Con el puño listo para impactar, Kento movió la cabeza apenas y en un instante se hizo a un lado esquivando el golpe. El ataque de Ryuji no conectó. La pelea había empezado de verdad, y no como Ryuji esperaba. Listo para impactar, Kento movió la cabeza apenas y en un instante se hizo a un lado esquivando el golpe. El ataque de Ryuji no conectó. La pelea había empezado de verdad, y no como Ryuji esperaba. Ryuji cayó de cara a la lona, pero se levantó rápidamente, sorprendido por la agilidad de Kento. Antes de que pudiera reaccionar, Kento lo atacó brutalmente, dejándolo tirado en el suelo, casi inconsciente. Desde afuera, el entrenador de Kento gritaba desesperado: «¿Me estás escuchando siquiera? ¡Ey!». Pero Kento parecía estar en otro mundo. Ryuji intentó levantarse, pero Kento lo golpeó una y otra vez, sin darle respiro. «¡Morí!», gritaba Ryuji, mientras la sangre salpicaba por todos lados. Mientras tanto, en una sala VIP, el presidente de la FFC, Kanemaru Ho, observaba la pelea con una sonrisa. «Vaya, parece que tenemos a alguien interesante aquí», comentó. Sus colegas asintieron, reconociendo que Kento no era un simple aficionado, sino algo completamente diferente. «Esto no es una pelea callejera», reflexionó uno de ellos.
Tampoco es lucha libre profesional, añadió otro, haciendo referencia a los ataques continuos a un oponente ya derrotado. Pero Kanemaru Ho no pensaba lo mismo. Para él, Kento no era un simple peleador callejero. La calma de Kento después de ser descalificado y la brutalidad de su victoria sorprendieron a sus colegas, que solo veían a un tipo que debería ser expulsado. ¿Vieron algo prometedor en él? Le preguntaron al presidente de la FFC, extrañados de que no estuviera pensando en sacarlo de la federación. Ho los miró con frustración. ¿Qué estaban mirando?, les cuestionó. Descartó la idea de la suerte. Les recordó cómo Ryuji, un peleador experimentado, había dejado una apertura y cómo Kento había esquivado cada golpe a la perfección a pesar de su forma descuidada. No es normal que un amateur haga algo así, les dijo, y añadió que no era común ver tanta potencia en la división de peso ligero. Además, ¿no sería interesante tener una bestia salvaje como él en el ring?, dijo Ho, una sonrisa sutil asomando en su rostro. Lo veía como un villano, consumido por la batalla, alguien que nadie podría salvar. Mientras tanto, en los vestuarios, el entrenador de Kento estaba furioso. La sala que antes vibraba con la energía del combate, ahora estaba en silencio. ¿Qué diablos fue eso? Le seguiste pegando a tu oponente cuando ya estaba en el suelo, y después fuiste por el árbitro también, le recriminó. No solo te van a descalificar, puede que te expulsen de toda la organización, le decía, con la voz llena de preocupación. Estaba decepcionado, sobre todo porque pensaba que esa sería la primera victoria de Kento. Esto no es como vos, continuó el entrenador. Nunca habías hecho algo así. ¿Te pasó algo con él? Kento, sentado en el banco, solo atinó a decir lo siento por lo del árbitro, prometiendo disculparse. Pero el entrenador no se quedó ahí. Le recordó que a pesar de 10 derrotas seguidas y un montón de lesiones, Kento siempre iba al gimnasio, pero una semana antes del combate simplemente desapareció. ¿Qué pasó en esa semana?, insistió el entrenador, preocupado por el repentino cambio. Kento no respondió. En su mente, imágenes violentas y distorsionadas de una pelea, de un kie colgando y sombras rojas empezaron a invadirlo. Su cuerpo comenzó a temblar. El entrenador se dio cuenta de inmediato. El rostro de Kento se puso pálido, sus pupilas se dilataron y estaba congelado, temblando sin control. ¡Hey, Kento!, gritó el entrenador, acercándose rápidamente. Le dio un vaso con hielo y le dijo que lo apretara contra su boca, que respirara lento. Kento estaba en un ataque de pánico. El entrenador lo ayudó a sentarse, preguntándose si esto ya había pasado antes. Mientras el entrenador intentaba calmar a Kento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. De repente, el presidente de la FFC, Kanemaru Ho, apareció en el umbral con su traje impecable y una expresión seria. El entrenador, sorprendido, se paró de golpe y lo saludó con respeto. Ho ni lo registró, su mirada se clavó en Kento, que seguía en el suelo. «Así que vos sos Shinkawa Kento, ¿no?», preguntó Ho, sin rodeos. El entrenador, apurado, se disculpó por el comportamiento de Kento en el ring, prometiendo que se encargaría de que le pidiera perdón a su oponente. Pero Ho lo cortó en seco. «No tenés que disculparte conmigo. Estas cosas se arreglan entre los peleadores», dijo Ho, con un tono que no dejaba lugar a dudas. El entrenador trató de explicar que Kento estaba inusualmente alterado ese día, que normalmente no era así. Ho, sin embargo, no parecía muy convencido. Le recordó que la organización no era una beneficencia y que tener a un peleador que no puede controlar sus emociones era un riesgo demasiado grande. Kento, todavía apretando el hielo en su mano, escuchaba en silencio, con la cabeza gacha. El entrenador, a pesar de todo, insistió en que la pelea de Kento había sido impresionante, mostrando un potencial innegable. Esta observación pareció despertar algo en Ho. «Por eso mismo, estoy pensando en darle una oportunidad», dijo Ho, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Anunció que en una semana se realizaría el FFC 7 y que uno de los peleadores se había retirado a último momento. Quería que Kento lo reemplazara. El entrenador se quedó helado. «¿Una oportunidad? ¿En serio?», preguntó, con los ojos bien abiertos. «Espera, si alguien se bajó, ¿el oponente es muy fuerte?». Ho simplemente reveló el nombre: Oji Taisei, el príncipe peso ligero.
El entrenador casi se cae de espaldas. Oji Taisei, el número 3 en la categoría de peso ligero de la FFC. Kento era un aficionado y un peso welter. Era imposible que pudiera bajar tanto de peso en una semana. Yo no se inmutó. Le dijo que si Kento se negaba, no habría más contratos con la FFC. Pero luego, con una sonrisa más marcada, le hizo una oferta. Hagamos un trato. Si esta vez Kento da una buena pelea, le garantizo su debut profesional. ¿Qué te parece? El entrenador dudó. Era una locura. Es difícil darte una respuesta ahora mismo. Necesito hablarlo con el peleador primero, empezó a decir, pero Kento, sin levantar la vista del suelo, lo interrumpió. Por favor, déjenme hacerlo. Su voz era baja, pero firme, y sus ojos, que por fin levantó, brillaban con una determinación feroz. Jo sonrió. Kento, hoy demostraste agallas de verdad. Olvídate de lo que pasó. Una vez que seas profesional, a nadie le va a importar lo que hiciste en los amateurs. Kento había tomado su decisión. El entrenador lo miraba con una mezcla de orgullo y preocupación, sabiendo que este nuevo camino sería mucho más difícil. Jo se despidió de Kento, recordándole que no podía seguir desperdiciando su talento en peleas de poca monta. La oportunidad estaba en sus manos. Con eso, Jo se fue, dejando a Kento y a su entrenador con la decisión más importante. El entrenador, preocupado, le preguntó a Kento si realmente iba a pelear. Le explicó que, para la categoría de peso ligero, tenía que bajar 10 kilos en una semana, una proeza que lo dejaría como un fantasma. Insistió en que lo estaban usando para llenar un hueco en la cartelera y que era obvio que iba a perder. ¿Igual vas a hacerlo?, le preguntó el entrenador, esperando una respuesta distinta. Pero la respuesta de Kento fue un rotundo sí. El entrenador notó algo que lo sorprendió. Las manos de Kento, que hasta hace poco temblaban por el pánico, ahora estaban firmes. Era una señal de su determinación. Al ver la convicción de Kento, el entrenador aceptó, pero con una condición clara. «Prométeme una cosa», le dijo. Si volvía a descontrolarse como en la última pelea, el gimnasio lo expulsaría para siempre. Le recordó que eran un equipo y que lo que pasó en el ring no fue una pelea, sino una brutalidad. Kento, con una mirada cargada, le aseguró que no volvería a pasar. Viendo la sinceridad en sus ojos, el entrenador se alivió. Le preguntó cómo se sentía y le dijo que, si estaba listo, era hora de disculparse con el otro equipo. También lo felicitó por su primera victoria por KO. Kento solo pudo darle las gracias. Mientras tanto, en otro lado, Kanemaru Yo estaba al teléfono con el representante de Oji Taisei, su próximo oponente. La persona al otro lado se disculpaba y decía que Taisei estaba un poco ocupado. Una mujer a su lado preguntó quién era Yo, a lo que el hombre respondió que era el presidente de la FFC. La noticia, que ya tenían un oponente decidido, no le cayó nada bien a Taisei. En un bar, se veía al príncipe peso ligero en medio de una rabieta, rompiendo lo que tenía a mano. «¿Quién demonios es esta vez?», gritó, con una furia que adelantaba el desafío que le esperaba a Kento. De repente, Kento fue arrastrado por otra de sus visiones, un campo de batalla épico, con miles de guerreros y caballos chocando frente a las puertas de un castillo. La violencia y el caos lo invadieron. Cuando regresó a la realidad, estaba en una oficina o clínica con una mujer que lo miraba preocupada, llamándolo Shinkawa-san. Parecía que había tenido otro episodio. Kento, desorientado, apenas podía recordar de qué estaban hablando antes. La mujer confirmó que eran alucinaciones recurrentes que habían empezado después de un cierto sueño. Kento asintió, describiéndolo como una pesadilla larga y sin fin. La mujer, al escucharlo, decidió recetarle ansiolíticos y pastillas para dormir. Le explicó que podían ser un poco adictivas, pero no tanto para preocuparse, y que si una no funcionaba, podía tomar una dosis extra, aunque nunca debía mezclarlas con alcohol. Con una provisión para una semana, Kento se despidió. Mientras salía de la clínica, pensaba que al menos no lo habían tomado por loco. Dejó el edificio, sintiendo que ojalá todo fuera realmente un sueño. Desde la ventana, la mujer lo vio partir. Shinkawa Kento, 20 años, luchador amateur de artes marciales mixtas.
En su ficha se leía que Kento afirmaba haber vivido fuera de su cuerpo durante el sueño, peleando como un esclavo en la antigua Grecia por 5 años. Esos sueños eran tan reales que ya no distinguía la realidad. La mujer sabía que los síntomas de insomnio y ataques de pánico que sufría Kento, junto con los intensos flashbacks de batallas antiguas y el déjà vu, estaban empezando a interferir con su vida diaria. Cada vez que esos recuerdos regresaban, él reaccionaba con una furia incontenible y experimentaba episodios de despersonalización. A la mujer no le quedó más que diagnosticarlo con trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, no podía sacarse una duda de la cabeza. Una condición como esa usualmente se desarrolla por la exposición repetida a un ambiente traumático. ¿Era posible que una sola noche de pesadillas hubiera cambiado tanto a Kento? Mientras ella se quedaba pensativa, Kento estaba de vuelta en su habitación, pegado a su celular. En la pantalla, un luchador con músculos marcados y pelo rubio dominaba a su oponente. Un golpe seco y el rival caía. Victoria por nocaut técnico en solo 7 segundos. Era la 4ª vez que ganaba así. 13 peleas, 9 victorias. Kento y su entrenador observaban el video. ¿Qué te parece?, preguntó una voz. «Es fuerte», respondió Kento. «Sí, es muy bueno. Después de todo, es medallista de oro en lucha nacional», agregaron. El tipo medía 7 centímetros más de lo normal y pesaba 80 kilos, pero después del pesaje recuperaba hasta 100. El entrenador no se anduvo con rodeos. «Sos de la misma altura que él, pero vos tenés que bajar 100 kilos en una semana, y él corta el peso estratégicamente. La verdad, aunque te enfoques solo en bajar de peso, no estoy seguro de que llegues a tiempo. No podés perder el tiempo en hacer mucho. Vas a tener que dejar de comer y bajar así. Va a ser muy duro. No solo te va a doler, sino que tu condición física va a sufrir un montón. Y como no va a ser un corte de peso como la gente, no vas a tener tiempo de recuperarte entre el pesaje y la pelea. Vas a pelear como un muerto en vida, tratando de volver a tu mejor estado contra tu oponente. Y todo esto bajo las reglas de 3 rounds de 5 minutos. La primera vez que experimentes rounds de 5 minutos después de acostumbrarte a 3 en peleas amateurs, va a ser un infierno», le dijo, mirándolo con seriedad. Todavía no le respondía al presidente Kanemaru. «Si vas a echarte para atrás, hoy es tu única oportunidad». Kento, con la mirada fija, apenas respondió. «Ya te dije que lo voy a hacer». El entrenador suspiró. «Bueno, ¿estás seguro de que no hay otra manera?» «Mira, siendo realistas, estás en una desventaja enorme en todos los sentidos. Las chances de ganar son casi nulas, pero si ya decidiste pelear, ni se te ocurra pensar en perder. En cualquier pelea, enfócate solo en ganar». El entrenador levantó un dedo. «Hay una sola manera de ganar. Tenés que llevarlo al suelo en el primer round, conectarle unos buenos golpes y noquearlo. Como en la pelea anterior, ¿te acordás?» «Sí», afirmó Kento. «Probablemente van a tener contramedidas», agregó el entrenador, mientras agarraba unos pads rojos. «Lo más seguro es que se enfoquen en evitar el knockout. Mientras puedan evitar que los noqueen, eso es todo lo que les importa». El entrenador se puso los pads. «Vamos a hacer un poco de sparring para calentar. Una vez que terminemos el calentamiento, ponete los guantes». Kento se puso sus guantes de entrenamiento. «Imagina que estás peleando contra Oji», le dijo su entrenador. «Estás en un estado terrible por el corte de peso extremo, así que conserva tu energía lo más que puedas mientras peleas. Tu oponente sabe esto, así que no va a querer enzarzarse en un intercambio de golpes con vos. ¿Cuál es tu plan?». Kento miró al frente con una determinación feroz. «Aún así, voy a seguir avanzando». «Eso es», asintió el entrenador. «Avanzá con la barbilla baja. Si él no se atreve, hacé que te tire el primer golpe y luego conectale un contraataque. Pensá que yo soy Oji. Aprovecha el momento, pegame un puñetazo en la cabeza y noqueame. ¿Entendiste?». Sin dudarlo, Kento lanzó un golpe con una velocidad impresionante. El impacto en el pad del entrenador fue brutal, haciendo que éste se tambaleara. La sorpresa se dibujó en su rostro. ¿Qué es esto? ¿Pero qué demonios le pasa a este tipo?». Kento, aunque respiraba con dificultad, mantenía una mirada salvaje y el pad del entrenador se había doblado por la fuerza del impacto. El entrenador, sudando, sintió una emoción que casi lo hizo sonreír.
Este tipo podría realmente, pensó, mientras su expresión pasaba del asombro a una sonrisa retadora. «Vamos, atacame con todo», gritó, preparándose para recibir otro golpe, reconociendo la bestia que Kento llevaba dentro. Kento no se contuvo y le lanzó un puñetazo que hizo temblar el suelo. El entrenador sintió el impacto y, con una mezcla de asombro y preocupación, se dio cuenta de que esto podía volverse algo realmente grande. Mientras Kento seguía en su racha de golpes, en otra parte del gimnasio, los otros luchadores estaban inquietos. Se quejaban del corte de peso tan extremo que estaba haciendo Kento, y no era para menos. Recordaban a un peleador que había muerto intentando lo mismo. Les parecía una locura que Kento intentara bajar 10 kilos en una semana, y querían que parara. El entrenador con calma les explicó que Kento ya tenía experiencia controlando su peso y que, si bien era un desafío, dependía de su resistencia. Además, había circunstancias que lo hacían necesario. Pero la preocupación seguía. ¿Cómo iba a pelear Kento contra Oji Taisei, el tercer mejor peso ligero de la FFC, en esas condiciones? Estaban seguros de que lo harían pedazos. Para ellos era un riesgo demasiado grande, y muchos luchadores se retiraban de las MMA por experiencias traumáticas como esa. El entrenador, con una seriedad que no era usual, les dijo que si Kento quería, podía retirarse ahora mismo. Después de todo, pelear no daba plata y solo traía problemas a la familia. Era solo para satisfacción personal. Pero Kento, con una mirada inquebrantable, les dejó claro que estaba bien y no iba a retroceder. Su compañero, al oírlo, solo pudo suspirar. Con esa decisión firme, el entrenador se puso manos a la obra. El plan para el corte de peso era brutal: una banana y un aguacate al día, entrenar y, si no podía dormir por el hambre, comer brócoli o pimientos. Kento apenas podría hablar por la falta de calorías. Cuando el entrenador le preguntó si estaba listo para eso, Kento solo respondió con un sí decidido. Otro compañero, todavía escéptico, le preguntó si estaba seguro, pero el entrenador lo interrumpió y le aseguró que él iba a estar con Kento en todo momento. Luego, le pasó un casco a ese mismo compañero y le dijo que se preparara para el sparring y que se lo tomara en serio. De vuelta en el ring, Kento no tuvo piedad. Le lanzó un golpe tan fuerte a su compañero que lo dejó tirado en el suelo, completamente desorientado. Desde abajo, el compañero pensó, con la cabeza hecha un nudo, ¿qué estaba pasando por la cabeza del entrenador al permitir esto? Estaba seguro de que, si seguían así, Kento iba a terminar retirándose a la fuerza. «Kento, tenés que parar», le gritó el compañero. Pero Kento, con los ojos todavía encendidos, lo ignoró y le propinó otro golpe seco en el cuerpo. Se levantó, dejando atrás a su oponente derrotado, y con su postura dejó claro que estaba listo para lo que viniera, sin importar el costo. Kento se lanzó a otra sesión de sparring, y esta vez su oponente era Takeshi, un peso welter rankeado número 5 en la FFC. Takeshi empezó el combate con una sonrisa confiada, pero Kento, con una mirada intensa que advertía peligro, esquivó el primer golpe y desató una ráfaga de puñetazos que lo dejaron en el suelo, aturdido. Mientras Takeshi intentaba reponerse, Kento sentía esa vieja rabia crecer en su interior, con voces que le gritaban que no se detuviera. Pero el entrenador intervino enseguida, preocupado por Takeshi, quien, a pesar de todo, quería seguir peleando. El entrenador insistió en que se pusiera el casco la próxima vez y que descansara, recordándole que no era una pelea real, aunque Kento lo hiciera parecerlo. Kento, aún con la furia reflejada en sus ojos, poco a poco fue volviendo en sí. Extendió una mano a Takeshi, quien se levantó y, dejando a un lado su ego, reconoció la habilidad de Kento. El entrenador, viendo el potencial y la fuerza de Kento, decidió usar a Takeshi para mejorar los puntos débiles del protagonista, especialmente su lucha en el suelo. Planearon que Takeshi le enseñaría algunas técnicas para que Kento las asimilara rápido. La sesión de entrenamiento continuó sin descanso, con el entrenador organizando más rondas de sparring de relevos. Instruyó a todos a mantener la presión, siempre ir hacia adelante, conservar energía y desgastar a sus oponentes. Kento, sin dudar, se preparó para otra ronda, con la misma determinación en sus ojos, listo para lo que viniera. La intensa jornada de entrenamiento llegó a su fin y la noche se apoderó de la ciudad.
Las luces de un local llamado Izakaya Maru brillaban bajo el cielo estrellado, mientras una bebida humeante esperaba. Jornada de entrenamiento llegó a su fin y la noche se apoderó de la ciudad. Las luces de un local llamado Izakaya Maru brillaban bajo el cielo estrellado, mientras una bebida humeante esperaba en la mesa de un grupo de mujeres que disfrutaban de la comida. Una de ellas, Akane, a pesar de estar a dieta, aprovechaba su día libre para comer sin culpas, declarando entre risas que si la comida era rica, no tenía calorías. Mientras ellas se relajaban y comían, afuera, bajo el manto de la noche, una figura encapuchada se arrastraba, visiblemente agotada. Era Kento, que, empapado en sudor y con la respiración entrecortada, continuaba con su estricta rutina de corte de peso, forzándose al límite en las calles vacías. Una de las mujeres del izakaya lo alcanzó a ver por la ventana, notando su paso pesado y su semblante demacrado, preguntándose si era quien creía que era. Kento seguía adelante con su extenuante preparación. A pesar de la extenuante preparación, al día siguiente en el gimnasio, Kento no mostraba piedad. Durante el sparring, sus golpes seguían siendo devastadores, dejando a sus compañeros tendidos en el ring. Los otros luchadores comentaban entre ellos que, aunque nadie había sido noqueado por completo, excepto aquel que recibió el primer golpe, todos habían terminado en el suelo al menos una vez. Con un poco de orgullo herido, intentaban justificar sus derrotas, pero la verdad era innegable. Kento era una fuerza de la naturaleza. Aunque se quejaban de no poder devolver los golpes o de haber bajado la guardia, la expectación por la próxima pelea crecía y todos reconocían su habilidad. Pero el entrenador de Kento tenía una preocupación más grande que el ego de sus pupilos. Se acercó a Kento y a los otros, señalando un problema alarmante. «Tu poder de golpe disminuyó desde el primer día», les dijo, dirigiéndose específicamente a Kento. Explicó que al principio los golpes de Kento hinchaban sus manos incluso con guantes protectores, pero ahora, al tercer día de entrenamiento, su fuerza había disminuido notablemente. Kento, exhausto y con el torso empapado en sudor mientras se quitaba la remera, era el vivo reflejo de las palabras del entrenador. Su peso bajaba constantemente, pero la duda rondaba en el aire. ¿Sería capaz de recuperarse a tiempo? El entrenador lo miró con seriedad. La pelea contra Oji Taisei ya era difícil, pero si Kento seguía perdiendo fuerza así, el riesgo era enorme. A este ritmo, quizás no logres conectar ni un solo golpe. En medio de esta preocupación, la mente de Kento volvió a transportarlo a otro lugar, a esas visiones que lo atormentaban. El gimnasio se desvaneció, reemplazado por un vasto campo de batalla, lleno de guerreros con escudos, chocando en una lucha desesperada. La imagen de un soldado con casco, con una expresión de angustia, llenó su mente. Esas visiones, sus viejos fantasmas, seguían persiguiéndolo, quizás incluso más intensamente ahora que su cuerpo estaba al límite. La imagen de un guerrero espartano, lanza en mano y listo para la batalla, se disipó lentamente en su cabeza. Kento se despertó sobresaltado, con la respiración agitada y el cuerpo empapado en sudor. Rápidamente buscó su medicación y se tomó una pastilla para calmar la marea de fantasmas. Luego, sin perder un segundo, comió una banana, una pequeña inyección de energía para el día extenuante que se venía. La noche lo encontró de nuevo en las calles, corriendo con la capucha puesta, el cuerpo adolorido y la mente nublada por el cansancio extremo de la dieta y el entrenamiento. Al día siguiente en el gimnasio, sus compañeros notaron algo inquietante. Al quitarse la remera, Kento dejó ver una enorme marca roja en su espalda. «¿Qué te pasó, si ni siquiera te golpearon en el sparring?», le preguntó uno, preocupado por esa lesión muscular. El entrenador, con el ceño fruncido, se dio cuenta de la gravedad. Era un desgarro en el dorsal, el músculo clave para la fuerza de los golpes. Se preguntó si ese daño estaba conectado con el repentino aumento de poder que Kento había mostrado antes, como si su propio cuerpo estuviera pagando el precio de su brutalidad. A pesar de todo, Kento estaba a un paso de lograr su meta. La balanza marcaba que solo le faltaban 30 gramos. ¿En serio perdiste 10 kilos en una semana? Creí que te ibas a rendir, dijo uno, dándole una palmada en la espalda antes de ir a la sauna.
Para sudar hasta la última gota, el equipo se metió en el calor sofocante, donde las altas temperaturas los hacían sentir que se morían. Kento, con la cabeza cubierta y el cuerpo escurriéndose en sudor, apenas podía con su alma. El calor insoportable y el agotamiento lo llevaron al límite. Las visiones regresaron con una fuerza abrumadora, transformando la sauna en un campo de batalla rojo sangre. Ahí se vio a sí mismo, un guerrero en medio del caos, lanzando su lanza contra una bestia alada que volaba bajo un cielo infernal. Ahí se vio a sí mismo, un guerrero en medio del caos, lanzando su lanza contra una bestia alada que volaba bajo un cielo infernal. Apenas le quedaban unos gramos para alcanzar el peso, y mientras su mente estaba atrapada en esa visión, su cuerpo en la sauna luchaba por quemar lo último que le quedaba. Sus compañeros lo alentaban con gritos, empujándolo en esos últimos y agonizantes minutos. El alboroto llamó la atención de otros usuarios de la sauna, unos tipos grandes y tatuados que se quejaron del ruido. «Ya los voy a ir a encarar cuando salgan», dijo uno, convencido de que le harían frente a unos maleducados cualquiera. Pero la sorpresa fue enorme cuando Kento, apenas sostenido por sus compañeros, salió de la sauna, con los ojos inyectados en sangre y el cuerpo al límite. La imagen del chico, tan destrozado, dejó a los quejumbrosos en silencio. Sus compañeros explicaron que estaba haciendo el corte de peso, y los otros, al ver el estado extremo de Kento, solo pudieron decir: «¡Está loco!». Luego, en el lugar del pesaje oficial, la tensión era palpable. Kento subió a la balanza, su nombre resonando en la sala. La aguja se detuvo en los 70.0 kilogramos exactos. «¡70.0 kilos! ¡Listo!», exclamó el oficial. El alivio y la euforia se apoderaron de su entrenador y sus compañeros, quienes celebraron el logro de Kento con gritos de alegría. El presidente Ho observaba la escena con una sonrisa de satisfacción. Pero la calma duró poco. El siguiente en pasar era Oji Taisei, el príncipe peso ligero. Entró con una confianza desmedida, masticando algo, con una figura musculosa que hablaba de su poder. Se acercó a la balanza y subió con aire despreocupado. El oficial, que antes celebraba, lo miró con el ceño fruncido. La balanza marcó 77.4 kilogramos, descalificado. La noticia cayó como un balde de agua fría. El oficial de peso estaba furioso, y el equipo de Kento, que segundos antes estaba festejando, se quedó boquiabierto. ¿Descalificado? ¿Después de todo lo que había pasado Kento para llegar a ese peso? En medio de la confusión y con los ojos aún brillantes por el esfuerzo, a Kento solo le pasaba una cosa por la cabeza. Me muero de hambre. Pero la razón de la confusión era Oji Taisei, su oponente, que había dado 77.4 kilos, descalificado. El tipo que se suponía que iba a ser su rival en el evento principal estaba 7 kilos por encima del peso. El encargado de la FFC estaba que echaba chispas, reprochándole a Oji que ni siquiera había intentado el corte de peso. Oji, con su manager al lado, se limitó a decir que el médico le había ordenado parar por calambres y vómitos, una excusa barata que a nadie le convencía. El oficial, enojado, lo acusó de estar tratando de proteger su imagen para otros contratos. Oji, sin inmutarse, le contestó que no era justo. Pero la FFC no se iba a dar por vencida tan fácil. El oficial le ofreció un trato. Si ganaba, se llevaba 3 millones de yenes, pero si perdía, no veía un centavo, y si la pelea llegaba a decisión, le descontarían puntos por no haber dado el peso. «¿Y seguís con lo del doctor?», le retó. Oji, con una sonrisa confiada, aceptó. Pelear con esas condiciones no era problema para él. Mientras tanto, el entrenador de Kento intervino, visiblemente molesto. ¿Y Kento? ¿Qué pasaba con él, que sí había cumplido? Dijo que no había que forzar una pelea, que quien no da el peso no es un verdadero luchador, y que el que Oji se descalificara a propósito era una vergüenza para un profesional. Oji se defendió, diciendo que el médico lo había frenado, pero el oficial de la FFC lo cortó para evitar que la cosa fuera a mayores. Para calmar los ánimos y resolver el problema, el oficial propuso buscar otro rival para Oji.
pero a Kento le aseguró su dinero por la pelea, 100,000 yenes. Y luego lanzó la verdadera bomba. Si aún querés pelear en el evento principal, te doy el 1,5 millones de yenes de bono por victoria de Oji si vos ganás. En total serían 1.6 millones. Los compañeros de Kento no podían creerlo. ¿1.600.000 por una pelea? Con el cuerpo adolorido y la mente cansada, Kento miró la balanza. «Lo hago», dijo, sin dudar. Su entrenador, alarmado, le preguntó si estaba loco, que cómo iba a pelear en ese estado. Pero Kento lo tenía claro. Todavía faltaban más de 24 horas para la pelea. Se iba a recuperar a tiempo. Oji, con una sonrisa maliciosa, no tardó en provocarlo. Le dijo que tenía agallas, que aprovechara la oportunidad para hacerse un nombre en vez de pudrirse abajo. Pero enseguida añadió, con desprecio, que todo su dinero probablemente se iría en gastos médicos de todos modos, y que era un pedazo de basura inútil que ni siquiera puede dar el peso. Kento, furioso, se abalanzó sobre él, gritándole. Pero el oficial de la FFC se interpuso, recordándole a Oji que si quería armar un show, esperara a que llegara la prensa. Y así, con la tensión en el aire, llegó el momento del pesaje oficial. Kento subió a la báscula. 70.0 kilos, perfecto. Luego fue el turno de Oji. La balanza marcó 77.4 kilos. Descalificado. El público no podía creerlo. 7 kilos de más significaba que Oji prácticamente no había molestado en cortar peso. Empezaron a correr rumores de que había firmado un contrato con otra federación y que la plata de esta pelea ya no le importaba. ¿Cómo te podías bajar de una pelea así y más en medio del corte de peso? Era algo que nunca se había visto. Lo más probable, pensaban, es que quería guardar energía ahora que su situación había cambiado. A pesar de todo, el oficial de la FFC anunció que, aunque Oji no había dado el peso, Kento había aceptado seguir con la pelea. Pero, ¿qué sentido tenía si el contrincante descalificado no estaba motivado? Por eso, la FFC hizo una propuesta sin precedentes. Kento no recibiría nada si perdía, pero si ganaba, se llevaría el doble de la bolsa. Era claro que el presidente Kanemaru Yo estaba moviendo cielo y tierra para mantener el show. La preocupación crecía entre el público y los comentaristas. Con 7 kilos de diferencia, la pelea pintaba para ser una paliza unilateral. Nadie sabía si Kento saldría vivo de ahí. Finalmente, Kento y Oji se vieron las caras. Con una sonrisa cargada de desprecio, Oji le dijo a Kento, «Te vas a arrepentir de esta decisión, basurita». Kento, con una mirada intensa, tomó el micrófono que le ofrecían. Sin dudar, declaró, «Lo voy a terminar en el primer round». Las cámaras estallaron en flashes. Algunos se sorprendieron por esa garra de peleador, pero otros se acordaron de su historial amateur, 11 derrotas seguidas. Se preguntaban si el pibe se había vuelto loco, si esta pelea iba a durar siquiera un minuto antes de que Oji lo noqueara. Oji, al escuchar la bravata de Kento, se rió con arrogancia. «¿Escuchaste esa estupidez?», dijo, acercándose a Kento con desdén. «Ya lo veo llorando y rogando mañana. Creo que voy a jugar un rato y lo noqueo antes de que termine el primer asalto». Su presencia era imponente, casi aplastante. A pesar del morbo, algunos se preguntaban si una pelea tan despareja generaría el buzz necesario. En ese momento, Kanemaru Yo le dio una orden a su asistente. «Investiga a Oji. Hay algo raro con él, con su contrato. Quiero que hagamos todo lo posible para dañar su imagen. Mándale un video a la otra federación para que duden de su ética. Ese imbécil nos hizo quedar como unos tontos y tiene que pagar». Mientras Oji seguía posando para las cámaras, la asistente preguntó por qué habían elegido a Kento si la pelea iba a terminar tan rápido. Jo, con una sonrisa, respondió que la gracia de los deportes de combate era justamente no saber qué iba a pasar hasta el final. Y luego, mirando fijamente, le preguntó, «¿Vos crees que Shinkawa va a ganar?». A lo que el asistente, con cautela, le respondió que no esperaba tanto, solo que diera una pelea decente.
Para Yo, sin embargo, la audiencia no solo quería ver al desvalido resistir, sino también tenía una sed insaciable por su sangre. Lo que se avecinaba, previó Yo, sería una ejecución pública fascinante. Mientras la noche cubría la ciudad, Kento iba en una furgoneta junto a su entrenador y sus compañeros. El entrenador, preocupado, propuso cambiar la estrategia. Como Oji había sido penalizado por no dar el peso, le explicó a Kento que, si la pelea llegaba a la decisión, la victoria de Kento estaba prácticamente asegurada. El entrenador le sugirió usar fintas, jabs y patadas bajas, evitando una ofensiva agresiva y forzada. Kento, que seguía hambriento por el corte de peso, apenas lo escuchaba, pensando en la comida que Oji se estaba dando. Uno de sus compañeros le ofreció una gaseosa sin gas. Kento, tomando un trago, señaló que esa estrategia era todo lo contrario a lo que solían hacer. El entrenador aclaró que el plan anterior era una apuesta, pero este era un plan real, una estrategia. A Kento no le convencía. Sentía que nadie querría ver una pelea así. El entrenador insistió, explicándole que ya estaba en desventaja y que no debía intentar ganar tiempo, sino concentrarse en mantener su posición. ¿No querés demostrarles que están equivocados a todos los que piensan que vas a perder?, le preguntó, buscando una reacción. Kento, con una mirada que solo reflejaba pura determinación, lo interrumpió. Ya dije que la iba a terminar en el primer round. Ganar o perder, por favor, déjenme cumplir esa promesa. Para él, en el mundo de la lucha, no existían los buenos esfuerzos, solo había ganar o perder. Y con una convicción que no dejaba lugar a dudas, sentenció: entonces voy a ganar. Sus compañeros y el entrenador, con una mezcla de resignación y orgullo, aceptaron su decisión. Sí, así es, dijo el entrenador. Llegaste hasta acá, así que dalo todo. Kento siguió comiendo lo poco que le quedaba, mientras sus compañeros le animaban y le pedían que les guardara algo. 30 horas después, el foco del estadio se posó en la jaula y la voz del anunciador presentó a Shinkawa Kento, el perdedor, quien apareció entre las luces flanqueado por sus compañeros de gimnasio. Mientras Kento avanzaba con una mirada de concentración, los gritos de ánimo de su esquina lo seguían. «Kento, dale con todo, nuevo, derríbalo, vos podés». Pero la audiencia no estaba del todo convencida. Algunos murmuraban que se veía sorprendentemente recuperado y hasta apuesto, aunque Oji Taisei, su rival, pensaba con ironía que era una lástima que un tipo tan guapo estuviera a punto de ser golpeado. Entonces llegó el turno de Oji Taisei, el príncipe peso ligero, el número 3 en su categoría. Su entrada fue una explosión de euforia, con sus fans gritando y pidiéndole que aplastara a ese chico bonito rápido. Desde su palco, el presidente Kanemaru Ho observaba con una expresión de profundo enojo, mientras su asistente grababa a Oji siguiendo un plan que solo ellos conocían. Oji entró a la jaula con una confianza desbordante, y ni bien tuvo a Kento cerca, no dudó en provocarlo. ¿Comiste bien? Porque a partir de hoy vas a comer comida de hospital por un buen tiempo. Kento se mantuvo en silencio, dejando que la amenaza de Oji flotara en el aire, mientras su entrenador y sus compañeros le gritaban que destrozara a ese cerdo que ni siquiera pudo dar el peso. Finalmente, el árbitro dio la señal. ¡Listos! ¡Peleen! Y con el resonar de la campana, la pelea principal del FFC 97 empezó. Oji lanzó los primeros golpes, intentando una patada alta, pero Kento la bloqueó con una defensa sólida. Lejos de retroceder, Kento se lanzó al ataque, respondiendo con una ráfaga de puñetazos que tomaron a Oji por sorpresa. Pero, ¿qué le pasa a este tipo?, pensó Oji, asombrado por la audacia de su oponente. Kento no aflojaba, y Goji, al ver su implacable agresión, decidió que si eso era lo que quería, se lo daría. El intercambio de golpes se volvió brutal. Kento conectaba con fuerza, haciendo tambalear a Oji. Desde su esquina, el entrenador de Kento gritaba: «¡Ey! ¿Qué esperás, número 6? ¡Date prisa!», urgiéndolo a terminar con Oji. La intensidad de Kento crecía con cada golpe, y Oji, visiblemente afectado, se preguntó si de verdad Kento iría de frente contra él.
La jaula se tiñó de un aura rojiza con cada impacto, mientras Kento, con una furia contenida, se esforzaba al máximo. La imagen de un guerrero envuelto en un aura roja se superpuso a la realidad de Kento, una visión que era a la vez un tormento y una fuente de poder. Oji Taisei, viendo una ventana, lanzó un contraataque feroz, convencido de que tenía a Kento acorralado. «Lo tengo», pensó, mientras conectaba patadas y puñetazos que hicieron temblar a Kento. El equipo de Kento observaba con pánico cómo su peleador recibía una paliza, mientras Oji no paraba de gritarle: «No te metas conmigo, pedazo de basura». Pero Kento, a pesar de los golpes y las palabras, se mantenía firme. Su entrenador le gritó: «Es el último, no bajes la guardia hasta el final». Y fue ahí, en medio de la tormenta, que Kento encontró la fuerza. Con su visión del guerrero más intensa que nunca, conectó un uppercut devastador que mandó a Oji tambaleándose. El presidente Ho, desde su asiento, sonreía con una mezcla de satisfacción y asombro. «Esto supera cualquier expectativa», exclamó, mientras le preguntaba a su asistente si habían grabado ese momento. Para su frustración, la respuesta fue un simple no. Kento siguió con su asalto, sin dar tregua. Oji ya no podía defenderse, y con un último golpe, Kento lo dejó tirado en la lona, inconsciente. El árbitro no tardó en intervenir, gritando: «¡Árbitro, paren la pelea! ¡Se acabó el combate!». Los comentaristas y el público estaban en shock. «¡Increíble!», decían. «El debutante Shinkawa ha derrotado al peleador rankeado Oji». Kento se puso de pie, respirando con dificultad, su cuerpo empapado en sudor, pero con la mirada firme de un ganador. Había cumplido su promesa. Pero la victoria no trajo paz inmediata. Aunque el árbitro lo declaraba campeón, en la cabeza de Kento los gritos de «¡Mátalo! ¡Mátalo!» seguían resonando. Las visiones de una multitud sedienta de sangre lo ahogaban. Estaba tan inmerso que su propio entrenador tuvo que llamarlo por su nombre, sacándolo a la fuerza de ese estado. Sus compañeros subieron al ring, lo abrazaron con euforia, celebrando la victoria directa que había salido tal como lo planeó. Por un momento, Kento cerró los ojos. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro, como si al fin encontrara un breve respiro. Pero al abrirlos de nuevo, la calma se desvaneció, reemplazada por una mirada intensa y calculadora. Mientras tanto, en la tribuna, el público, mayormente fanático de Oji, estaba en completo silencio, todavía procesando la derrota de su ídolo. En la mesa de comentaristas, el análisis era claro. Oji había caído en la trampa de Shinkawa, sin poder defenderse de los ataques a las piernas. Era sorprendente ver tanta calma en un novato, decían, y más aún que no le dio chance a Oji de atacar casi en ningún momento. El presidente Ho, con una sonrisa satisfecha, lo veía como un milagro, algo nunca antes visto, un debutante venciendo a un rival tan importante y con ventaja de tamaño. La promesa de Kento se había cumplido. Oji, recuperándose con ayuda de su equipo, apenas podía ponerse de pie. El silencio en el estadio era absoluto, un testimonio de la sorpresa general. Pero para los comentaristas, Kento era la nueva estrella, el brillante luchador que iba a cambiar el panorama de la división de peso ligero. Un reportero se acercó a Kento para la entrevista post-pelea, pidiéndole que compartiera sus sentimientos. La respuesta de Kento fue lapidaria: «Es decepcionante». El reportero, un poco incómodo, intentó darle un giro positivo. «Ja, ja, ja, así que decís que no mostraste todo tu potencial». Luego, le preguntó si las dificultades de la semana, como su corte de peso o la descalificación de Oji, le habían afectado. Kento respondió con un simple no. La sorpresa del periodista era evidente, pero rápidamente recuperó la compostura, elogiando su increíble espíritu de lucha. Cuando le preguntaron sobre haber desafiado todas las predicciones que daban a Oji como ganador, Kento no dudó. Con una mirada fija en la cámara, lanzó su verdadera declaración: «Quiero pelear con el campeón». Hizo una pausa dramática antes de rematar: «Si no es demasiado gallina para enfrentarme». La mandíbula de sus compañeros se fue al piso. El público, que ya estaba mudo, ahora murmuraba sorprendido, algunos diciendo que Kento era un fanfarrón. El presidente Yo, quien antes se deleitaba con el villano Oji, ahora se agarraba la cabeza con una sonrisa forzada. Pensaba para sí mismo: «Creí que Oji era el villano».
Kento había llegado para revolucionar todo, y no solo en el ring. El rugido de la gente, las luces, el caos del ring, todo eso ya quedó atrás. La noticia del villano Kento corría como pólvora, y los pasillos de los vestuarios bullían con comentarios en línea. No se echó atrás y ganó. ¡Qué genial!, decía uno. Otro lo llamaba un genio de los golpes, aunque dudaba de su juego en el suelo. Pero entre el ruido, la FFC reconocía la llegada de un talento audaz. Hacía tiempo que no aparecía alguien con tanta garra, reflexionaba un observador, anticipando que un nuevo viento iba a sacudir el mundo de las peleas. Mientras tanto, en otro rincón, un luchador con una máscara antigás, el campeón de peso ligero que Kento había desafiado, escuchaba a su equipo. Le ofrecieron una bebida mientras su entrenador le explicaba. El problema es que ese viento podría calmarse en un instante. Entiendo por qué se le subieron los humos después de ganarle fácil al número 3 en su debut. Reconocía que Kento tenía un buen sentido para el golpeo y una actitud, a diferencia de un novato, como si ya hubiera pasado por batallas de verdad. El campeón, con una sonrisa de confianza, aceptó sin dudar la propuesta de los organizadores para pelear con Kento mientras la fiebre Shinkawa estuviera en su punto más alto. Su manager también lo veía como una oportunidad. No es mala idea defender un título antes de pasar a la UFC, pensó. El campeón entrenaba con furia, golpeando un neumático gigante, demostrando su poder y su certeza de que Kento no sería más que un escalón en su camino. Su confianza era palpable. Pero, lejos de los focos y la adrenalina del ring, la verdadera batalla de Kento seguía. Una semana después de la pelea, lo encontramos en un hospital, sentado frente a una terapeuta. Había vuelto a tener sus sueños. «Es como si supieras que no son reales, ¿viste?», le decía a la doctora, describiendo lo que ella llamó sueños lúcidos. La terapeuta le explicó que, normalmente, uno no debería sentir dolor en los sueños. Pero Kento era diferente. Me rompía los huesos, me cortaban con espadas, me atravesaban flechas, relató Kento, recordando vívidamente una visión de un guerrero ensangrentado, cubierto de heridas. No era la realidad, pero tampoco era solo una pesadilla. Por más que intentara, no podía despertar. Pasaba una semana, pasaba un mes. Recordó un momento en el que pensó que por fin había vuelto a la realidad, sintiéndose libre y feliz, pero también era un sueño, un descanso fugaz después de una agotadora pelea dentro de ese mundo onírico. 5 años había pasado en ese infierno de sueños. Ahora, de vuelta, seguía aterrorizado, con el miedo constante de ser arrastrado de nuevo. No sé si esta vida es un sueño o la realidad. Ni siquiera estoy seguro de estar realmente vivo, confesó Kento, con los ojos llenos de una incertidumbre profunda. La terapeuta lo escuchaba con una expresión seria, sabiendo que la historia de Kento era mucho más compleja de lo que cualquiera podría imaginar. A pesar de la complejidad de su trauma, Kento tenía algo muy claro en su mente. Para entender la realidad, para resolver toda esa maraña, necesitaba seguir peleando. Fue con esa convicción que, al día siguiente de su última victoria, ya estaba en el gimnasio Cornerman MMA barriendo el suelo. Su entrenador, al verlo llegar tan temprano, se quedó boquiabierto. «Kento, ¿qué haces acá tan temprano, justo un día después de tu pelea?», le preguntó el entrenador, notando las profundas ojeras que Kento intentaba disimular. «No te hiciste nada grave, ¿no? Igual tenés que estar hinchado y con moretones, y esa cara de no haber dormido. El descanso es parte del entrenamiento para el próximo combate». Kento, con la escoba en la mano, lo miró algo sorprendido. «¿Próximo combate?», el entrenador asintió. «Sí, la organización me contactó por una pelea de título. Parece que un atrevido se puso a desafiar al campeón por su cuenta». Kento esbozó una sonrisa casi imperceptible, confirmando con su silencio que él era ese atrevido. «Bueno, nuestro objetivo es ser campeones después de todo», dijo Kento, como si fuera lo más natural del mundo. El entrenador suspiró. «Haruyama es otra cosa, Kento. No es como Oji.
Si Oji era una bestia feroz que se lanzaba a lo bruto, Haruyama es un robot frío, un estratega que piensa cada movimiento. Tiene un arsenal de técnicas que le permiten adaptarse a todo, y sus habilidades en jiu-jitsu y kickboxing son de otro nivel. Pero lo que más te va a complicar son sus estadísticas. El entrenador le explicó que, aunque Haruyama era apenas 1 centímetro más bajo en la división de peso ligero, tenía un alcance de brazos de 190 centímetros y era zurdo. Eso, sumado a su alta proporción de músculo a hueso, lo hacía increíblemente estable y difícil de derribar, golpeando desde ángulos inesperados. Si no logras acortar la distancia y te come a golpes, vas a perder la paciencia y te vas a lanzar de cabeza. Y ahí es cuando la pelea va a terminar para vos, advirtió el entrenador con seriedad. Kento lo miró fijamente. ¿Me estás queriendo asustar? No, respondió el entrenador. Solo pensé que era mejor que supieras todo esto antes de que aceptes la pelea. A lo que Kento respondió, con los ojos llenos de una convicción inquebrantable, «Lo hago». El entrenador suspiró, encogiéndose de hombros. Bueno, después de decir semejante cosa en público, no te podés echar para atrás, ¿no? Les voy a avisar que aceptas la pelea. Kento, un poco sorprendido, le dijo, «Pensé que intentarías pararme». El entrenador sonrió, un poco burlón. «Tu récord es 1 victoria y 10 derrotas, ¿verdad? Una derrota más no va a cambiar nada». Al ver la mirada de Kento, rectificó. «Ah, no, son 2 derrotas». Kento solo tenía una respuesta para eso. Alguien que no tiene nada que perder es invencible. El entrenador, comprendiendo la determinación detrás de esas palabras, chocó los puños con él, sellando el trato. Después, el entrenador le comentó, «Ah, y esta tarde viene Rank 7 a hacerte una entrevista. No seas tan formal, responde con naturalidad». «¿Una entrevista?», preguntó Kento extrañado. Poco después, un auto con el distintivo Rank 7 llegó al gimnasio. Una reportera, Tsuji Soa, entró al lugar donde otros peleadores entrenaban y las bolsas de boxeo eran golpeadas con fuerza. Saludó al entrenador, comentando sobre el buen ambiente del gimnasio. «¿Vos crees?», respondió el entrenador. «Sí, la verdad que desde que Kento ganó, todos están más motivados». Mientras tanto, Kento seguía en su rutina de dominadas, esforzándose hasta el límite. Un compañero lo miró, impresionado. «¿Todavía seguís? ¡Qué estoico sos!». Kento, con el rostro cubierto de sudor, se dijo a sí mismo, «Si te caes, morís. Podés hacerlo». El entrenador se acercó y lo detuvo. «Kento, la reportera ya está acá. Por ahora es suficiente». Otro compañero, viendo su impresionante estado físico, le sugirió, «Che, ¿por qué no transmites tus entrenamientos en vivo?». Fue entonces cuando Kento conoció a Tsuji Soa. Ella se presentó formalmente. «Soy Tsuji Soa, de Rank 7, un gusto conocerte». Kento respondió con un simple «Ah, sí». Ya sentados en una mesa, Tsuji Soa comenzó la entrevista. «Me intrigó mucho tu excelente desempeño en tu primera pelea». «Estoy halagado», respondió Kento. «Escuché que el campeón Haruyama aceptó tu desafío, ¿es cierto?». «Sí, parece que sí». Tsuji Soa, sin rodeos, fue al grano. «Perdona mi franqueza, pero tengo una pregunta. Teniendo en cuenta que Haruyama está invicto, mucha gente cree que no tenés ninguna posibilidad de ganar. ¿Qué pensás de eso?». Kento la miró con calma. «Realmente no pienso nada al respecto. Fue lo mismo con Oji». «Entonces, ¿eso significa que estás confiado de que podés vencer a Haruyama?». «Sí, no importa cómo vaya la pelea, voy a ganar». La reportera se apoyó en el respaldo con una expresión seria. «Es una determinación bastante fuerte. Sin embargo, considerando tu récord amateur, es comprensible la opinión pública». Luego le preguntó, «¿Qué crees que ha cambiado más en vos comparado con antes?». Kento miró hacia un lado pensativo. «Antes no tenía suerte, pero ahora es como si la suerte me hubiera alcanzado». Tsuji Soa sonrió forzadamente, pensando para sí misma, «Este tipo es difícil de tratar». Intentando retomar el hilo, le dijo, «Bueno, volvamos a tus días de amateur más tarde. ¿Podrías decirme qué te hizo empezar en las artes marciales?». Kento,
con la mirada perdida, se hundió en sus recuerdos. Ante los ojos de su mente se desplegó una escena del pasado. Él, de joven, intentando defender a un compañero que estaba en el suelo, rodeado por un grupo de abusadores. Uno de ellos, un tipo grande y de aspecto desagradable, le gritaba al compañero que se levantara, llamándolo de la peor manera. Kento intercedió. «No lo toques», dijo, pero el bravucón, furioso, le devolvió la agresión con un golpe en la cara y una amenaza, antes de levantar el puño para atacarlo de nuevo. La reportera lo sacó de su trance. «¿Así que fuiste víctima de acoso en la secundaria? ¿Por eso dejaste de estudiar?», le preguntó, sorprendida. Kento asintió, explicando que la vida había sido difícil por varias razones y que sí, empezó las artes marciales para volverse fuerte. Mientras tanto, en el pasillo, los compañeros de Kento, que espiaban la entrevista, no tardaron en comentar lo bien que Kento hablaba y lo guapa que era la señorita Soa. Pero la conversación fue interrumpida de golpe. Un grupo de personas, liderados por un youtuber ruidoso, Oki Tsuyoshi, irrumpió en el gimnasio. «¡Llegamos, gente!», anunció Oki con un megáfono, revelando el tema de su video. ¿Qué pasa cuando una persona normal, pero extremadamente fuerte, se enfrenta a un artista marcial amateur? Un circo mediático en medio del gimnasio. Finalmente, la entrevista formal concluyó. Tsuji Soa le agradeció a Kento y, antes de irse, le pidió permiso para grabar un poco de su entrenamiento. Kento aceptó sin problemas. En ese momento, el entrenador de Kento se acercó a él, un poco molesto. «¿Vos conocés a un tal Oki Tsuyoshi?», le preguntó. «Dice que es tu amigo de la secundaria». Kento no respondió de inmediato, su mirada se endureció. El entrenador, por su parte, se quejó de los malos modales del supuesto youtuber. Soa, notando la tensión, preguntó: «¿Es realmente tu amigo? No parecía saber de tu debut profesional». Kento fue tajante: «No es un amigo, solo un ex compañero de secundaria». Soa, notando la situación, le indicó al camarógrafo que siguiera filmando. Uno de los compañeros de Kento, viendo la situación, preguntó si debían interceder, mientras el camarógrafo se ofrecía a inventar una excusa para que Oki se fuera si no se llevaban bien. Kento, con una expresión de hielo en los ojos, respondió que él mismo se encargaría. Tarde o temprano iba a tener que arreglar las cosas con él, dijo. Su compañero, preocupado por el momento crucial en la carrera de Kento, trató de disuadirlo, pero Kento simplemente lo tranquilizó y se puso en marcha. Paso a paso, Kento se acercó al ruidoso grupo del youtuber. Oki, al verlo, lo saludó con una sonrisa demasiado confiada. Kento, con la mirada endurecida, se preparó para la confrontación. «¡Che, Kento! ¡Mira quién anda por acá!», exclamó Oki, comentando sobre su entrenamiento. Kento, sin rodeos, le preguntó cómo había encontrado el gimnasio. Oki, haciendo alarde de sus conexiones entre los luchadores amateur, explicó que se había enterado por ahí. «¿Qué querés?», le espetó Kento, yendo directo al grano. Oki, con una sonrisa forzada, intentó bajarle el tono. «Nada, amigo, solo vine a ver a un viejo conocido. ¿Necesito una razón?». Oki no tardó en soltar la verdadera razón de su visita. Sus seguidores, dijo, estaban re curiosos por saber quién ganaría en un civil fuerte, refiriéndose a él mismo, y un ex cobarde que ahora era peleador amateur, es decir, Kento. Los compañeros de gimnasio de Kento, al escuchar la descarada provocación, no pudieron evitar su indignación. Kento, sin dejarse intimidar, le preguntó a Oki por qué no pedía esa pelea a su amigo peleador. Oki, con aires de superioridad, descartó la idea, diciendo que ese otro ya era fuerte de por sí y no serviría para generar vistas. No, para el contenido que buscaba, Kento era perfecto. La insistencia era clara. Oki ya le había insinuado a sus seguidores la idea y ahora solo necesitaba un sparring para el show. Incluso se atrevió a recordarles que los amigos se ayudan en los problemas. Pero Kento no estaba para juegos. «Amigos, vos y yo, todo lo que recuerdo es ser tu bolsa de boxeo», le soltó, trayendo a colación los años de acoso. Oki, lejos de arrepentirse, intentó minimizarlo, pasando su brazo por el hombro de Kento. No digas cosas que se puedan malinterpretar. En estos tiempos, sin pruebas, eso te puede traer problemas».
Quería manipular la situación, negando el pasado y amenazando a Kento con una reacción negativa en Internet si hablaba. Después de todo, según él, solo eran chicos exaltados en ese entonces. Luego, Oki propuso, con una sonrisa cínica, un sparring serio para arreglar las cosas como hombres. Kento, visiblemente molesto, le recordó que los peleadores profesionales no podían sparrear en serio con civiles. Pero Oki se burló de su historial de 10 derrotas seguidas, preguntándole si eso lo convertía en un profesional. Incluso, con un descaro impresionante, le ofreció ponerle un mosaico en la cara en el video si le daba vergüenza. La tensión era palpable, pero Kento, para sorpresa de Oki, aceptó. Le dijo que había un sparring de 3 rounds antes que ellos, así que Oki debía calentar por 20 minutos y esperar. Oki, radiante y convencido de su victoria, no tardó en prender su cámara para transmitir la noticia a sus seguidores. Verán a un civil destrozar a un peleador amateur, prometió, mientras los compañeros de Kento hervían de rabia. La reportera Tsuji Soa escuchaba todo, y Oki, notando su presencia, intentó limpiar su imagen. No es bullying a los débiles, soy solo un tipo normal que es bueno peleando, dijo, negando con descaro haberle puesto una mano a Kento en el pasado. Se retiró a calentar, invitando a la reportera a observar el sparring de Kento. Mientras tanto, el entrenador de Kento, que ya estaba al tanto de la situación por Takeshi, se acercó a Kento para ayudarlo a ponerse los guantes. ¿Esto va a estar bien?, preguntó Kento. «Claro que no», exclamó el entrenador, preocupado por las intenciones de Oki y su lucrativo negocio de transmisiones en vivo. Pero la mente del entrenador era rápida. Sabía que Haruyama, el campeón, debía estar analizando cada una de las peleas de Kento, así que vieron una oportunidad en el caos. «Podemos usar esto a nuestra ventaja», le explicó el entrenador, para que el campeón baje la guardia. La estrategia era simple. Kento debía concentrarse en golpear y seguir el ritmo, pero cuando Takeshi intentara un derribo, tenía que defenderlo y luego dejarse ganar, simulando una debilidad. Kento, sin dudar, aceptó el plan. Con todo listo, Kento, protegido con un casco rojo, se preparó para el combate. Tsuji Soa y su camarógrafo observaban, mientras Oki, con una sonrisa de confianza, esperaba su momento. Kento y Takeshi se pusieron frente a frente y el sparring comenzó. Takeshi atacó con todo. Kento, siguiendo el plan de su entrenador, se mostró vulnerable, recibiendo golpes y patadas que lo hacían retroceder. Su rostro dejaba ver el esfuerzo, incluso algo de dolor, mientras Takeshi parecía dominar la situación con una técnica impecable. Desde afuera, el camarógrafo de Rank 7 se sorprendió. «Che, mira cómo le está aguantando a Shiota, que es de peso welter», le comentó a Tsuji Soa. Ella, con una sonrisa enigmática, simplemente respondió que ya se lo había dicho, manteniendo el misterio sobre sus propias expectativas. El show de Kento era convincente. Sudaba, se tambaleaba y cada golpe de Takeshi parecía un mazazo que lo ponía al borde. Pero entre los espectadores, Oki Tsuyoshi empezó a sentir un escalofrío. Ese sparring para su canal de YouTube, que había empezado como una forma de manipular y humillar a Kento, de repente se sentía peligroso. La sonrisa de Oki se borró, reemplazada por una mueca de preocupación al ver la furia con la que Kento, aún fingiendo debilidad, se movía. «¿Será que me equivoqué?», pensó. En la pantalla del teléfono de Oki, los comentarios de su transmisión en vivo lo demolían. «Parece que Shinkawa noqueó a un peso ligero rankeado en 27 segundos. Jajaja, ¿ahora qué va a hacer Oki? Él dice que lo protegía, pero ¿no fue al revés? Ja». La gente recordaba la reciente victoria de Kento y cuestionaba las palabras de Oki sobre el acoso. De pronto, un Kento completamente diferente se liberó, aunque fuera por un instante. Los golpes que antes recibía, ahora los devolvía con una potencia brutal. Takeshi, que minutos antes parecía invencible, empezó a tambalearse bajo una ráfaga de puñetazos. «Ese debilucho, ¿cuándo se volvió tan fuerte?», exclamó Oki para sí mismo, con los ojos bien abiertos por el terror. El plan de Kento es simular debilidad, pero la bestia en su interior no se podía contener del todo. Los compañeros de gimnasio de Kento no podían creer lo que veían.
La determinación de Kento es una locura, comentaron entre ellos. Si no fuera Takeshi, lo hubiera noqueado hace rato. Empezaron a murmurar sobre su potencial, a preguntarse por qué alguien con ese nivel seguía en ligas amateurs y si realmente podría ir por el cinturón. Oki, al ver que la farsa se le venía abajo y su imagen se hacía pedazos en vivo, buscó una salida desesperada. Se acercó a su cámara con una cara de fastidio y, con una sonrisa forzada, anunció: «¡Uy, qué raro! La batería de la cámara se está por agotar. ¡Qué molestia!». La excusa era tan obvia que los comentarios en su transmisión no tardaron en reaccionar. «Ahí viene la excusa, jaja. ¡Qué patético! ¿Se está escapando? Pura boca y nada de acción». Oki, con el ceño fruncido, solo pudo pensar: «¡Con permiso!». Su intento de humillar a Kento terminó en una humillación pública para él mismo, y el sparring, que ya no servía a sus propósitos, llegó a su abrupto final. Oki Tsuyoshi intentaba marcharse, pero justo en ese momento, Tsuji Soa, la reportera que había entrevistado a Kento antes, se le acercó. Con su cámara en mano, le preguntó si era cierto que él y Kento habían sido compañeros de escuela, y qué significaba para él que Kento lo considerara solo un ex compañero, no un amigo. Oki, claramente incómodo y aún en medio de su transmisión, balbuceó que no sabía a qué se refería, mientras Kento se acercaba con una mirada que no dejaba dudas. Kento lo miró fijamente y le preguntó sin rodeos si estaba listo para el sparring que tanto había propuesto. Oki, ahora pálido y sudando, intentó retractarse, diciendo que había entendido todo mal y que mejor lo dejaran así. Pero Kento no cedió, respaldado por sus compañeros de gimnasio, quienes rodeaban a Oki. «Si no vas a pelear, entonces andate», le dijo Kento. Viendo que no tenía escapatoria, Oki se disculpó rápidamente y empezó a alejarse, pensando que el momento había pasado. Sin embargo, uno de los compañeros de Kento lo detuvo, agarrándolo del hombro, y le exigió una disculpa por el escándalo que había armado. Oki intentó minimizar la situación, afirmando que no era asunto de ellos, pero Kento intervino, diciéndole a su compañero que lo dejara en paz. «Ya no sirve de nada que se disculpe», dijo Kento, con una voz que sugería una profunda resignación. A pesar de eso, los demás insistieron. Oki debía disculparse por la interrupción y el problema que había causado. Totalmente acorralado y públicamente humillado, Oki finalmente cedió, inclinándose profundamente y pidiéndole perdón a Kento. En ese momento, los comentarios de su transmisión en vivo volaban, burlándose de Oki y calificando la situación como el mayor efecto boomerang de la historia. Su imagen como influencer estaba destrozada, su derrota confirmada. Tiempo después, Kento se encontraba en el hospital universitario, conversando con Tsuji Soa, quien ahora actuaba como su terapeuta. Ella le preguntó cómo se había sentido cuando Oki, por fin, le pidió disculpas. La respuesta de Kento fue una sola palabra: vacío. Le explicó que, por culpa de gente como Oki, había desarrollado un trauma que lo llevó a dejar la escuela y a dedicarse a las artes marciales. La terapeuta le recordó que los humanos inevitablemente se lastiman, pero crecen al superar esas heridas. Sin embargo, añadió, cuando la herida es demasiado grande y no sana fácilmente, se convierte en lo que llamamos trauma psicológico. Para superarlo, le aconsejó, hay que reconocer tu yo actual, entendiendo que sos diferente de quien fuiste en ese entonces. La terapeuta le preguntó a Kento qué le diría a su yo del pasado si pudiera encontrárselo. Kento se sumergió en sus recuerdos, viendo a su versión más joven tirada en el suelo golpeada. Él se imaginó de pie frente a su pasado, pensando que si lograba superar ese dolor, se haría aún más fuerte. Tsuji Soa lo sacó de su trance, señalando que esa era una frase de un filósofo alemán. Kento se sorprendió al no saberlo, pero repitió la frase para sí mismo: «Lo que no te mata, te hace más fuerte». Reconoció que ese había sido su mantra durante esos tiempos infernales. Al salir de la consulta, Kento escuchó a lo lejos una televisión en la sala de espera. En la pantalla se veía a una niña jugando en una piscina de pelotas. Alguien comentó: «¡Hey! ¿No es la hija de Haruyama Tetsuji?». Otro respondió: «Ah, el luchador, ¿no? ¡Qué suerte que no se parece a su papá!». Kento vio cómo el temido campeón, Haruyama, aparecía de repente para asustar y luego abrazar a su pequeña hija, riendo alegremente.
Era una imagen inesperada del hombre al que se preparaba para enfrentar. Tsuji Soa le dio a Kento una receta y le indicó que pasara por la caja para pagar. Kento se fue, con los pensamientos en su cabeza, saliendo del hospital. Pero apenas puso un pie en la calle, otro recuerdo, o quizás una amenaza actual, lo detuvo. De pronto, un tipo corpulento y otros más se cruzaron en su camino. El grandote, con un bate en la mano, lo encaró. «Llegaste tarde, ¿eh? ¿Todavía vivís en este lugar de porquería? Me arruinaste el canal. ¿Cómo pensás compensármelo, gusano?» Kento, apenas recuperándose de la sorpresa, preguntó: «¡Ey! ¿Vos sos?» Kento miró a Oki y a sus matones con una calma inquietante. ¿Reírse? No, Kento no tenía ganas de reírse. Mientras tanto, en otro lugar, el manager de Haruyama y un colega estaban revisando el video del sparring de Kento, el que Oki había subido a su canal. Se preguntaban si era real o actuado, pero los comentarios confirmaban que no había truco. El video mostraba a Kento recibiendo golpes de Takeshi, pero los analistas notaron algo más. Su debut fue tan rápido que no lo vimos, pero parece que tiene una fuerza de puño sorprendente, comentó uno. Y esa fuerza no era una simulación. Kento en la calle se movía como un fantasma entre los secuaces de Oki. Esquivaba golpes y bates, y cada puñetazo suyo mandaba a volar a un agresor. Era evidente que su defensa no era mala. La mayoría de los golpes no lo alcanzaban, ni siquiera los de un tal Shiota, que aparentemente pegaba fuerte. Los analistas notaron la habilidad de Kento para esquivar incluso en situaciones complicadas. Aunque claro, también tiene sus puntos débiles, agregaron, especialmente su defensa de lucha libre y el manejo de la distancia cuando no está solo dando puñetazos. Pensaban que, si así había peleado contra Oki, no era de extrañar que se comiera tantas patadas en las piernas. Pero en la calle, Kento era imparable. Varios de los matones ya estaban tendidos en el suelo, y el bate de Oki había quedado olvidado. El resto miraba a Kento con terror. Él se acercó a Oki, que ahora temblaba, y le dijo con una voz fría y sin emociones: «Oki, no creciste nada, ¿eh?» Un último matón, con un cuchillo temblándole en la mano, intentó intimidarlo. «¡Aléjate!» Pero Kento fue más rápido. Con un movimiento seco, le quitó el arma de la mano. El tipo soltó un quejido y un grito de dolor, mientras Kento se quedaba con el cuchillo. La noche de la calle se llenaba de los gemidos de los derrotados. Pero lejos de ese caos, en un ambiente mucho más tranquilo, el campeón Haruyama y su manager ya estaban enfocados en el siguiente paso. Kento. Haruyama, con una seguridad palpable, le aseguró a su manager que, si se cuidaba de los golpes de su oponente, la victoria sería sencilla. Aunque no ignoraba que Kento probablemente había mejorado sus técnicas de lucha y defensa en el suelo. El manager, sin embargo, le recordó la importancia de no subestimar al rival, insinuando que una derrota en casa podría arruinar sus planes de ascender a ligas mayores. Haruyama asintió, entendiendo la advertencia, y reveló el peso que cargaba. Con casi 37 años y una familia, esta pelea era más que un título. Había prometido a su esposa que se retiraría si perdía una sola vez más, y por eso no podía permitirse perder. Mientras tanto, Kento, después de la confrontación con Oki, se limpiaba las manos manchadas de sangre. Su mirada, intensa y silenciosa, reflejaba una concentración absoluta. El preludio de lo que se venía. Llegó el día del evento de prensa previo a la pelea, y en el escenario iluminado, Kento y Haruyama se pararon frente a frente por primera vez. El campeón, con una sonrisa desafiante, le preguntó a Kento si quería su cinturón. Y sin esperar respuesta, le advirtió que no se lo daría, que esta vez debía rendirse. Kento solo lo miró, sin decir una palabra. Un reportero se acercó a Kento para preguntarle cómo se sentía, a solo un día de enfrentar al invicto Haruyama. Kento, con voz firme, solo dijo que quería subirse al ring lo antes posible. La determinación era palpable. Cuando el reportero le preguntó qué tipo de pelea esperaba, Kento respondió sin dudar: «Voy a dar mi vida para ganar».
El reportero luego se dirigió a Haruyama preguntándole qué pensaba de la declaración de Kento. El campeón, con una media sonrisa, dijo que dudaba que un luchador tan joven como Kento realmente entendiera lo que significaba poner la vida en juego, pero que él mismo se encargaría de enseñárselo. Y para que no quedaran dudas, Haruyama finalizó: «Siempre he puesto mi vida en la línea en cada pelea, y como siempre, voy a ganar por mi familia». El reportero le dio la palabra a Haruyama para sus últimas palabras. El campeón, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, le dijo a Kento que no se desanimara si perdía, porque era joven y aún tenía mucho que aprender. Un comentario paternalista que buscaba picar a Kento. Pero Kento no se quedó callado. Con una mirada penetrante, le recordó a Haruyama que lo había visto en la tele con su hija y le preguntó si su familia era la verdadera razón por la que peleaba con su vida en juego. El manager de Haruyama intentó intervenir, diciendo que no era el momento para temas irrelevantes, pero Kento lo cortó en seco. «Yo también entiendo lo que eso significa», dijo, dejando claro que no era un novato al que se pudiera subestimar. Los dos se quedaron mirándose fijamente, en un duelo de miradas que no cedía ni un centímetro. La tensión en el aire era palpable y el reportero rápidamente dio por terminada la conferencia, invitando a todos al evento principal de mañana. Mientras tanto, las noticias ya calentaban motores para la pelea. Una voz narraba la inusual historia de Kento, un novato que tras debutar como un cometa, ahora se enfrentaba al rey invicto. Un luchador amateur que había acumulado 11 derrotas seguidas y que, después de solo 2 peleas profesionales, estaba a punto de convertirse en campeón. Si Kento ganaba, no solo haría historia como el campeón más joven de la FFC, sino que demostraría que los milagros existen. Y ahí estaba él, Kento, caminando por el pasillo del estadio junto a su entrenador, con el mismo brillo intenso en los ojos. La pregunta estaba en el aire. ¿Podría Kento volver a dar una de esas actuaciones demoledoras que lo habían traído hasta aquí? Por su mirada, no cabía duda de que estaba listo para intentarlo. ¡Uf! ¡Qué tensión! Si Kento y Haruyama están listos para poner la vida en la línea, ustedes pongan esa manita arriba en el botón de like, suscríbanse para no perderse la pelea final y comenten qué otro manga quieren que narremos. Nos vemos en el próximo round.